¿Cuáles podrían ser las pautas para tener éxito en una entrevista de empleo, en una entrevista de trabajo? Me parece que es un tema que nunca pierde vigencia y además, como el mundo se está transformando permanentemente con nuevos requerimientos, con nuevas habilidades que demanda el mercado, con la digitalización, vale mucho la pena entender entonces cómo está funcionando esta área. Y para eso vamos a conversar con Lorena Fraile Ovejas. Ella es corresponsable del área de empleo del COIE y UNIR y es máster en marketing digital y comercio electrónico de la UNIR. Vamos a conversar entonces con Lorena dándole la bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Lorena, pensaríamos que tal vez hablar de una entrevista laboral en estos tiempos en donde tal vez la digitalización es la que mueve muchísimo la búsqueda, la consecución de los empleos, podría estar fuera de lugar, pero la verdad es que nada va a reemplazar al ser humano frente a una persona conversando sobre su futuro laboral, tanto por el futuro de la persona que entra a una empresa o a una industria, tanto como para la empresa que requiere ciertas habilidades hoy en día. Cuéntanos qué es lo que dentro del contexto, y luego vamos a hablar sobre la Feria Virtual de Empleo, cómo tú estás viendo esa transformación en términos de selección desde el momento de elegir a una persona. Pues bueno, como dices, estamos en una era de transformación digital. Tuvimos una revolución en su momento, que fue la revolución industrial, y ahora yo creo que estamos en otro momento histórico, que es pues una transformación digital, ¿no? Una revolución que estamos viviendo en todos los sentidos. Y está claro, como bien indicas, que aunque venga la tecnología y cada vez haya más inteligencia artificial y haya investigaciones o avances en robótica, el ser humano es irreemplazable en muchos aspectos. Entonces, en el mundo laboral, cada vez es más importante conocerse a sí mismo, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y cuál es tu valor como persona, ¿no? Y qué es lo que tú puedes aportar a esa empresa como individuo. Yo creo que ahí está, no sé si la clave del éxito, pero desde luego un paso más para podernos acercar a la oportunidad laboral que nosotros queremos conseguir, y sobre todo para proyectarnos, ¿no? En un largo plazo a través de nuestra carrera profesional. ¿Qué están buscando las empresas hoy? Tal vez el perfil de una persona que buscaba empleo a inicios del 2000 o ya para la segunda década estaba vinculado hacia ciertas áreas, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Qué es lo que se requiere? Hoy en día las redes sociales son una fuente de información, por ejemplo, del candidato cuando va a ir a buscar trabajo. ¿Qué has notado? ¿Cuál es la línea un poco que divide lo personal de lo profesional? Esas son dudas que creo que surgen hoy en día. Pues cada vez está más difusa, yo creo, la línea entre lo personal y lo profesional. Sí que creo que es muy importante trabajar en una marca personal, ¿no? Sobre todo hay redes, bueno, ya sabemos todos que hay redes que se dedican pues bueno, a enfatizar en el mundo profesional, y es importante estar ahí, trabajar una marca personal en estas redes. Pero como dices, cada vez hay otras redes sociales que quizás no estaban pensadas en un inicio para el empleo, pero que se está traspasando. Cada vez hay más entrevistas, pues quizás que se contactan a través de Instagram o a través de Twitter, que se hacen canales para poder tener acceso a otras empresas o a otros perfiles, y creo que es importante estar alerta de estas tendencias y ver un poco cómo se va desarrollando el ámbito, pues para estar ahí pendientes, ¿no? de lo que se cocina y poder aprovechar esas oportunidades. Pero sí que creo que es fundamental trabajar en uno mismo y en la marca personal, porque cada vez es más difusa esa línea y cada vez el valor que tú tienes como persona es más relevante para las empresas. Entonces, bueno, creo que esto hay que tenerlo presente y ser cuidadosos en este aspecto, a la vez que cuidar nuestra privacidad, que no todo quizás haya que publicitarlo, ¿no? o ponerlo en redes sociales, y esto es algo que hasta ahora se ha venido haciendo, pero que
que tenemos que ver un poco dónde está la línea, porque todo lo que subimos a la red queda ahí. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, y sobre todo a las nuevas generaciones creo que sí que es un punto que tienen que valorar, qué es lo que postean, lo que no, lo que comentan, lo que dicen, porque todo eso tiene una traza y al final eso se puede seguir, ¿no? Y no sabemos nunca al final dónde nuestra trayectoria profesional nos va a llevar. Entonces, bueno, creo que son aspectos que sí que hay que tener en cuenta y que hay que cuidar. Es interesante porque tú hablaste de la red profesional, pues que casi todos accedemos o hemos accedido. No sé si te referías, por ejemplo, a LinkedIn, en donde sí, es habitual que ahí tú pongas tu perfil profesional, que digas tus logros, dónde has estudiado, si te has ganado algún tipo de premio, reconocimiento, eso todos lo sabemos. Y ahí, de hecho, pues seguramente quienes están en proceso de selección entran y buscan en LinkedIn sí o sí. Pero pasar a otras redes, como por ejemplo ver qué está publicando en Twitter, en qué polémicas se mete o no se mete, qué tipo de mensajes escribe, cómo es su tono, hacerlo en Instagram o ver qué está pasando en Facebook, son cosas que ya son una realidad. Tú lo decías, ¿no? La gente empieza a buscar como el otro lado del profesional, que es ese lado personal, en donde se empieza a inmiscuir como en su contexto y de qué manera se relaciona con él. Y eso afecta al proceso de selección, ¿correcto? Pues sí, la verdad es que cada vez es más así, y cada vez yo creo que es algo en lo que empresa y candidato cada vez se están alineando más, ¿no? Cada vez tenemos más conciencia de lo que las empresas buscan, o quizás las empresas tienen mayor facilidad para comunicar cuál es su misión, visión y valores, y los candidatos tenemos la posibilidad de podernos sentir más identificados o menos con ciertas empresas. Y creo que esto es un punto pues muy a tener en cuenta, ¿no? Porque al final pasamos muchísimas horas en nuestro puesto de trabajo, y el estar a gusto, el tener clara o el poder estar alineado, ¿no? Tu visión más personal con tu visión más profesional, que concuerde con la empresa o con el puesto al que tú vas a postular, pues yo creo que es fundamental. Y como dices, pues las empresas al final te investigan, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, entre estos dos candidatos, ¿no? Pues cuál será más afín, o quién va a estar más cómodo en esta empresa, o quién me puede aportar más. Y pues sí, son cosas que hay que tener en cuenta en un proceso de selección, y que tenemos que ir cuidando pues a lo largo de toda nuestra vida. Y dijiste algo muy relevante, y es que el examen se hace de ambos lados. No solamente examina la empresa, sino que también el candidato examina a dónde está mandando su hoja de vida, si realmente quiere estar en ese ambiente laboral o no. También se fija de qué tipo de situaciones apoya o de contextos apoya a través de sus medios digitales. Y creo que también ahí tú podrías tal vez completarlo, o tal vez decirme que no estoy en lo cierto, pero en el proceso de selección no solamente elige el candidato, la empresa, sino que también elige el candidato. Es decir, yo como candidata tengo la libertad total de hacer preguntas sobre cómo me voy a sentir en ese lugar. Creo que hoy en día las generaciones están mirando más hacia ese lado, hacia no solamente un salario físico y económico, sino también un salario emocional, digamos. Totalmente de acuerdo con lo que dices, efectivamente. Aquí, es una relación, o tiene que ser una relación win to win, ¿no? En la que las dos partes salgan beneficiadas. Obviamente tú prestas un servicio a una empresa y la empresa te va a remunerar por ello, y las dos partes tienen que estar satisfechas en ese contrato, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, es importante que cuando una persona va a acceder a una entrevista y tiene ahí la opción de poder presentarse y de enfrentarse a ese proceso, que pregunte pues cuáles son sus inquietudes. No solamente pregunta al reclutador. Es muy bueno porque muestra iniciativa, muestra que tú te has preocupado por qué hace esa empresa, cuál es lo que he comentado antes, ¿no? Cuál es la misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, o preguntar por tus desempeños. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a tener compañeros? ¿Voy a tener personal a mi cargo? ¿Voy a tener pues el tema de la flexibilidad horaria? ¿Va a haber flexibilidad horaria? No. Son preguntas que se pueden hacer en una entrevista, que el candidato puede hacerlas, y de hecho
son buenas que se hagan porque denotan interés por el proceso, por el puesto, por la empresa, y cuando te enfrentas a un proceso en el que hay pues varios candidatos, no sé si decir decenas o X candidatos, es una de las formas que tienes de destacar entre toda esa gente, ¿no? De poderte postular y tener ahí un sitio más destacado. ¿Y cuáles serían otras formas de destacar? Porque creo que en un mundo tan competitivo como hoy, me parece que lo que hay que poner en relevancia es, bueno, yo como candidato, ¿cómo me destaco entre tantos? Pues a ver, voy a decir una cosa que en principio parece como muy obvia, pero cuando te metes un poco en el mundo de recursos humanos o tratas al final con muchas candidaturas, hay cosas que son muy obvias y hay mucha gente que no las hace. Y entonces a mí me sorprende. Lo primero yo diría que es ser cuidadoso con todos los detalles, ¿no? Y presentarte con ilusión al proceso, porque si no tienes ilusión, pues ya empezamos mal. Entonces, te vas a enfrentar a un proceso de selección. Y lo que digo, pues hay que informarse sobre la empresa, hay que cuidar el tono en el que tú hablas, hay que cuidar tu apariencia, cómo vas a esa entrevista, que tendrá que ser en función del puesto al que vayas a postular. Entonces, todos esos detalles que a priori pues parece que son bueno, es que todo el mundo los conoce, pues al final te das cuenta de que hay mucha gente que no sé si los conoce o no los conoce, porque no me puedo creer que venga una persona a una entrevista y pues no sé, ahora por ejemplo que estamos con las entrevistas online, ¿no? Nuestra feria por ejemplo es virtual, pues hay que vestirse como si vas a una entrevista física. No vale que te pongas una americana y debajo lleves un pijama, porque imagínate que te tengas que levantar, pues qué imagen vas a dar. O sea, son pequeñas tonterías que a mí me parecen muy obvias, pero que hay veces que no lo son tanto. Entonces aprovecho este espacio para reincidir en ello, que la gente, pues eso, que se prepare la entrevista, que ensaye cuál es el discurso, qué va a decir, que interiorice lo que quiere, que se visualice. Al final lo que tu mente piensa, tu cuerpo lo crea. Pues es que es así. Entonces, que pongan atención al detalle, que se presenten con su mejor versión de persona, o sea, con todas sus virtudes y sus defectos, porque todos tenemos virtudes y defectos. Y bueno, pues enfrentarse al proceso de selección y esperar a que haya suerte. Mira, entonces, que tú dijiste que precisamente esa es una de las claves. Sí, qué bueno, interesante que lo digas como desde la obviedad, es decir, es tan obvio, pero a ti que estás en esta área, tal vez te llegan personas que no cumplen con esos requisitos que para ti son tan básicos, a lo mejor para otra persona no lo son. Pero también mencionaste lo de la virtualidad, y ahí quiero que me cuentes sobre la feria del 20 al 27 de febrero, que es la Feria Virtual de Empleo, y que también me complementes sobre esta forma de prepararse en una entrevista virtual, en donde el audio, el internet, el fondo, mi visual, es decir, mi presencia, todo comunica. Entonces, de repente ahí también nos puedes ayudar con esas pautas. Pues bueno, desde la Universidad Internacional de La Rioja, desde UNIR, ponemos en marcha esta feria, bueno, nuestra primera feria internacional. Es una feria virtual que tendrá lugar del 20 al 27 de febrero. Se estará captando talento en España y en Latinoamérica y en otros países, pero bueno, principalmente esos van a ser nuestros focos. Y como os he dicho, pues para prepararse una entrevista virtual, ahora mismo como estamos tú y yo, ¿no? Hablando pues por Zoom, es fundamental tener en cuenta aspectos pues como la conexión a internet, el fondo que vas a proyectar detrás, tu apariencia, el audio. Si nunca has hecho una entrevista de este tipo, mi recomendación es que, como he dicho antes, que se practique, pues que te llame un amigo, que te llame alguien y que puedas pues hacer una pequeña entrevista, ¿no? Pues para intentar perder el miedo a enfrentarte a una cámara. Otra cosa muy importante, que es difícil, pero es intentar establecer un contacto visual, porque claro, no estamos cara a cara.
pero es importante mirar a la cámara, como estoy haciendo yo ahora, aunque hay muchos oyentes que obviamente es un medio de radio, pero si tú miras a la cámara, entonces tú estás directamente mirando a la persona a los ojos en el otro lado de la pantalla. Pero si al final te dispersas, porque pues todos nos dispersamos un poco a veces, pues son pequeños trucos o pequeñas cosas que al final van haciendo que sumes puntos con respecto a otros candidatos. Como he dicho, pues prepararse la vestimenta, prepararse el discurso, el tono, la entonación, que todo eso vale para online y para físico. Pero en online hay veces que se nos olvida, porque dices, bueno, total, no voy a estar ahí, voy a ir rápido, enciendo el ordenador. No, hay que prepararse, hay que estar con tiempo. Aconsejo, pues eso, estar unos minutitos antes de la hora a la que se haya citado, ¿no?, la entrevista, pues para estar preparados. Y bueno, básicamente eso. Y tener, sobre todo, cuidado en los detalles, que parece muy obvio, pero que es que hay gente que lo mismo en la foto del currículum dices, pero ¿en serio esto es una foto para buscar trabajo? Pues bueno, detalles. Hay que intentar siempre presentarse con la mejor versión. Hay veces que se nos da mejor, otras veces que se nos da peor, pero por lo menos que la intención esté ahí. Sí, dijiste lo de la foto en el currículum y también pienso en la ortografía en el currículum, porque sí he visto algunos en donde me llegan unas fallas, por ejemplo, y yo digo, qué raro, porque creo que una de las cosas que uno podría hacer es decirle a alguien que lea tu currículum, o sea, a otra persona, hacer tu currículum y decirle a tu amigo, a tu padre, a tu tío, a tu abuela, a quien sea, míralo y por favor encuentra las fallas que tú puedas para pulirlo. Sí es muy común eso. Y como tú decías, sí. Yo sí lo digo, digamos, si llega un currículum que es solamente una paginita, y también te quiero preguntar sobre la extensión del currículum, si es una sola paginita y ahí está, pues eres tú, entonces si tú estás cuidando de todos los detalles de tu currículum, es una implicación de que estás cuidando de todos los detalles de lo que viene después. Y si de repente en algo tan sencillo como que tuviste una falla gramatical o ortográfica o como la foto, etcétera, tú dirás como, bueno, tal vez esta persona no es tan meticulosa en esos detalles, sin embargo puede tener otras habilidades. Y ahí venía mi pregunta. Cuando la persona te entrevista, y en tiempos virtuales también hay como muchos desafíos, y creo que el desafío no solamente es para quien está buscando el trabajo, sino para quien está empleando, porque cuando tú tienes a la persona al frente y conversas con ella en presencia, tú alcanzas a verle sus gestos, su movimiento del cuerpo, su sonrisa, si está nervioso o no nervioso, y la virtualidad pone una pantalla de una u otra manera, hay una distancia. Entonces, ¿te parece que tal vez quienes están haciendo como esta selección virtual también deben tener un poco más de flexibilidad? Porque claro, puede ser que el fondo de esta persona que está sin trabajo y está buscando trabajo no sea el fondo más bonito, tal vez no tenga la mejor pared del mundo, a lo mejor tiene una fallita estética, o es una madre que está buscando trabajo y sus hijos puede ser que hagan un poco de bulla. Son detalles que creemos que podrían ser inadmisibles en una entrevista presencial, pero ya en la virtualidad, después de la pandemia, entendimos que esa flexibilidad puede llegar a darnos oportunidades de conocer al otro de otra manera, como decir, bueno, cuéntame, entonces ahí escucho un poco de bulla, ¿cómo es tu contexto de hogar, por ejemplo? ¿Eso se puede hacer en una entrevista laboral? A ver, pues esto es un poco como todo. No es lo ideal, pero es lo que he dicho, hay que intentar presentarse con la mejor versión, que a veces pues no es no es perfecta, ninguno somos perfectos. Y como dices, pues si de repente eres una mamá con niños, estás en la entrevista y los tienes ahí apartados intentando que no interrumpan, pero por lo que sea interrumpen, pues a ver, yo creo que dando contextualidad y dando naturalidad al proceso, todo es entendible. Lo que pasa que una cosa es eso y otra cosa es lo que te he dicho de no me presento y voy en pijama por abajo. Pues claro, todo decir, en su contexto. Entre unas cosas, sí, claro, creo que entre unas cosas hay otras. Entonces, sí, totalmente. Todos tenemos, bueno, nos tendremos hay diferentes situaciones, ¿no? Pero intentar siempre presentarse de la mejor forma. Luego a todos, tanto en una presencial como en una online, nos pueden pasar 2000 cosas pues nada, hay que salir al paso de la mejor forma que se pueda, porque al final eso también denota un poco
¿Cuáles son tus armas, ¿no? Cuando tienes un problema, cuando tú te vas a enfrentar en un problema en el mundo laboral, ¿cómo lo vas a resolver? Bueno, pues en ese momento se te ha dado un problema en una entrevista y lo tendrás que resolver de la mejor forma. Totalmente, sí. Es una prueba más, ¿no? Es una prueba y es interesante que hagas esa puntualización, porque puede ser que en una entrevista de trabajo tal vez te hagan una pregunta o un cuestionamiento que te saca de tu zona de confort, o que te hacen una pregunta, por ejemplo, que no es de tu especialidad y tú no sabes cómo manejar esa situación, y eso también es como te están poniendo una piedrita en el camino para ver cómo la respondes. De todo eso hay aprendizaje. Se aprende. Sí, de todo eso hay aprendizaje. El currículum, ¿de cuánto crees que debería ser? ¿Una paginita, más de una página? ¿Cómo está leyendo hoy la gente currículums largos? Pues a ver, lo más recomendable es que la vida laboral quepa en una página, salvo pues que tengas que, no sé, pues a lo mejor un doctorado, que ya son puestos como mucho más técnicos, o que requieren pues haber hecho publicaciones y tienes que poner pues todas las publicaciones que has hecho. Esos ya pueden ser más extensos, pero normalmente con una hoja en una cara es suficiente. Eso sería lo ideal. Bien, preguntas que también suenan obvias, pero creo que no lo son. Seguramente hay personas que nos estén escuchando y digan, uy, valiosa esta información, en mi próximo currículum reduzco a una sola página, me presento tal como soy, hago mi perfil profesional, uy, no tengo LinkedIn, de repente voy a armar mi perfil, déjame revisar qué tengo en el timeline del Twitter a ver qué no fue tan apropiado. Es decir, como ir puliendo ese proceso de selección. Me gustaría, por favor, que nos dieras los datos sobre la feria, porque me dijiste que es del 20 al 27 de febrero. Es una feria virtual de empleo, pero ¿dónde tienen que entrar? ¿A qué redes sociales o a qué página web? ¿Cómo se inscriben? Bueno, pues nuestra feria virtual es 100% online, está abierta 24/7. Todo el mundo que esté interesado se puede registrar a través de nuestra página web, que voy a dar ahora la dirección, así que pueden tomar nota. Es empleo.unir.net/fire. Ahí rellenan el perfil, ¿vale?, de candidato. Es una feria que funciona con inteligencia artificial. Entonces ahí, una vez que te registras, tienes la oportunidad de poder rellenar todo tu perfil profesional, tu trayectoria, tus conocimientos académicos y los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida, que a lo mejor no tienes un certificado de ello, pero pues tienes la habilidad y tienes la oportunidad de poder ponerlo. También hay unos test que te ayudan a conocerte a ti mismo, cuáles son tus habilidades blandas, cuáles son tus capacidades digitales, que recomiendo que las personas que participen pues que completen el perfil y que hagan los test para tener su factor de empleabilidad pues lo más alto posible, ¿vale? Como digo, funciona con inteligencia artificial. Entonces, los candidatos van a tener la opción de poder ver cuáles son las vacantes que son más afines a su perfil. Y por el otro lado, las empresas pueden buscar candidatos que son afines a los procesos de selección que tienen abiertos. Entonces es algo bidireccional, que esto es algo novedoso, porque novedoso me refiero en contraposición a las ferias presenciales, ¿vale? Normalmente en la feria presencial tú dejas tu currículum en papel y ya. Pero aquí la empresa te puede invitar al proceso de selección, aunque tú no hayas postulado, te puede invitar. Entonces eso es algo que bueno, que la verdad que creemos que está muy bien. Y también tienen la opción de poder chatear con los reclutadores. Hay una opción para poder hablar con ellos, poner las preguntas que deseen, y tenemos una jornada inaugural que la verdad que estamos muy contentos de cómo nos ha quedado. Vamos a tener talleres para fomentar la empleabilidad. Pues algunos de los temas que se van a tratar es cómo mejorar tu perfil en LinkedIn. Vamos a tener a Tony Jimeno el día de la jornada inaugural, que nos va a hacer un taller también para candidatos, que creemos que va a ser muy interesante, sobre, él creó una metodología de inbound recruiting y nos va a dar claves pues para superar una entrevista con éxito. Y habrá una mesa redonda donde se va a debatir cuáles las relaciones globales para el éxito profesional, cómo ha cambiado el networking internacional. Entonces, bueno, creo que va a ser una feria donde va a haber muchas oportunidades laborales y donde
se va a hablar mucho de lo que está en boga en el mercado del empleo, en el mundo de la empleabilidad, y que creo que va a poder aportar mucho valor a las personas que estén en búsqueda de empleo, en mejora profesional, o simplemente que tengan curiosidad por saber un poco más de cómo mejorar sus habilidades pues para un futuro, ¿no? Entonces invitamos a todas las personas que estén interesadas a entrar, a registrarse, a participar en una feria virtual, a pasear por los pabellones. Hay pabellones con stands de diferentes empresas donde van poniendo todos los procesos, y la verdad que es algo curioso de ver, así que les invito por curiosidad que entren, que vean lo que hay, qué es lo que demanda el mercado, y creo que es muy interesante a veces ver un poco qué es lo que se demanda, ¿no? Pues para ver dónde tú puedes reforzarte y bueno, y ser cada vez pues un candidato atractivo y al día, que ahora mismo es algo cada vez más difícil con toda la vorágine de transformación digital en la que estamos ahora inmersos. Sí, impresionante. ¿Hay límite de edad para esta feria o cualquier persona de cualquier edad puede entrar y poner su currículum y hacer y participar de esta visualización de pabellones y demás? No hay límite de edad, es una feria universitaria, entonces bueno, cualquier persona que tenga una titulación superior pues puede entrar y ver un poco las oportunidades laborales que están ahora. ¿Puedes repetirnos por favor la página? Estoy segura que muchas personas están diciendo por favor que la repita, así que vamos a hacerlo lentamente. Por supuesto. empleo.unir.net/FIRE, que es feria en inglés. Entonces esa es la extensión que hay que poner. No obstante, tienen información en la página oficial de UNIR, poniendo UNIR en Google. Ahí tienen en la portada el enlace a la feria, y bueno, cualquier información que necesiten nos pueden escribir también al correo de feria, feria.unir.net, y ahí les atendemos. Perfecto, feria.unir. Perdón, feria arroba, que me he ido. feria.unir.net, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que igual todo funciona con Google. Google tiene una capacidad de encontrar las cosas que si uno pone feria virtual de empleo UNIR, ahí te va a aparecer. Internacional, porque como hemos hecho muchas ediciones, esta hay que matizar que es la internacional para que Google atine a la del 2024. Bueno, exactamente. Es parte del proceso de búsqueda de trabajo, también hacer una buena búsqueda en Google de cómo acceder a esto. Yo te agradezco mucho, Lorena, también por esta conversación que hemos tenido. De hecho, me pasé un poco más del tiempo de esta conversación porque siento que hay hay mucha necesidad, hay mucha gente igual queriendo emplearse, hay mucha gente queriendo tener un camino profesional mejor, queriendo mejorar también sus oportunidades. Entonces viene muy bien como replantearse esa forma de conocer hasta lo que viene en el futuro. Entonces creo que muy interesante haber conversado contigo y esperemos que haya sido de utilidad para nuestra audiencia. Pues eso espero, ha sido un placer para mí atender esta entrevista y que nos cedáis este espacio pues para difundir la feria que UNIR pone al servicio, bueno, pues no solamente de nuestros alumnos y egresados, sino también pues para todas las personas que, como dices, cada vez hay una demanda, ¿no? que está ahí, que hay que atender, e intentamos pues aportar lo que podemos en este ámbito. Así es. Gracias. Era Lorena Fraile, corresponsable del área de empleo del COIE y de UNIR Alumno. Ella nos ha dado algunas pautas para poder hacer una buena entrevista laboral y nos ha invitado a la Feria Virtual de Empleo que se desarrollará del 20 al 27 de febrero.